Hoy nos toca ver la difusión de los artículos de opinión. En este caso, como ya sabemos, todos los textos que son periodísticos o del género periodístico son para ser difundidos en los diferentes medios de comunicación. En este caso, nosotros vamos a ver que los artículos de opinión, como las columnas, los reportajes, las entrevistas o las crónicas, pueden funcionar o aparecer siempre principalmente en periódicos o portales de internet que se dediquen a noticias. También en los noticieros hay un reportero que obviamente cuenta o narra como una crónica lo que aconteció en la noticia que va a reportar. En este caso, los textos que pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador o el periodista va a dar suelen tener ciertos puntos que hay que contemplar. El primero es que deben de ser muy objetivos, es decir, deben de resolver todas las dudas que tenga la audiencia sobre el tema que se esté hablando. Debe influir y determinar que las personas quieran volver a leer o crean que la información que se les está dando es veraz, es de buena fuente y es muy confiable. Por esa razón, algunos periódicos tienen más audiencia que otros o mayor credibilidad. Siguiente, para poder captar la atención de las personas que reciben el mensaje, o en este caso la audiencia, es necesario que nuestro texto al inicio tenga lo que es una premisa, es decir, la idea principal que surge de la noticia para que atrapar al lector y así decida leer todo el artículo de opinión o decida leer la crónica o el texto que tengamos en cuestión. Eso podría tratar también cuando se hace una entrevista en un medio como un periódico, algún político o algún artista, se da primero las dos preguntas o se menciona una pregunta en la primicia de un acontecimiento muy importante o de interés común y ya posteriormente con ese interés de los lectores, pues ellos acudirán a leer toda la entrevista. Siguiente. Regularmente, el lenguaje que se utiliza siempre debe ser cercano a los lectores, sin perder el objetivo que se tiene en el texto. Debe ser muy conciso, muy confiable y objetivo, pero también haciendo que se sienta en confianza el lector y pueda sentirse bienvenido y que de alguna forma pues se van a resolver todas sus dudas sobre el tema. Siguiente. Los artículos de opinión pueden abordar los temas de formas distintas, es decir, en el género hay diferentes formas de redactar una misma noticia. Por ejemplo, si es una entrevista, es a través de la voz del testigo que presenció el acto y tú como reportero o periodista vas a investigar y vas a documentar todo lo que le sucedió a esa persona. 2. Como cronista, investigas, te documentas y redactas un texto donde tú estés narrando cómo sucedió todo y en qué momento en qué determinado momento tú obtuviste información pues para documentar y respaldar todo lo que estás escribiendo. Y finalmente, como reporteros o testigos, se narra de una forma diferente. Aunque todas las narraciones tienen que tener cierta opinión de los periodistas, es necesario que no se pierda el enfoque de la verdadera noticia. Bueno, aquí solamente de forma ilustrativa coloqué algunas portadas de periódicos donde se ven pues las noticias más importantes o más trascendentales y que ocupan obviamente pues más de la mitad de los apartados de un periódico. Aquí vamos a ver regularmente las noticias que ocupan mayor o son económicas, políticas o en todo caso algo que está afectando, por ejemplo, como sucede ahora con la pandemia, pues los titulares, así se llama la primera página, resultan ser de temas en cuestión. Puede ser, por ejemplo, la economía que ha disminuido, algunas personas, los decesos y pues, por supuesto cómo se ha manejado esta situación a lo largo del país. No todos los periódicos pues tienen la misma información ni la misma veracidad y tampoco pues son las mismas fuentes de consulta. La tarea para el 20 de mayo es la siguiente. Ustedes van a elaborar un collage con los mejores periódicos del país o que se consideren periódicos confiables. Y van a hacer un collage con obviamente todos sus titulares. Van a recortar varias imágenes y las van a pegar en una página de su libreta. Después van a elaborar esta pequeña encuesta con algunos de sus familiares, el familiar que ustedes gusten. O de preferencia alguien que lea el periódico o que sepan que se informa de las noticias y demás. La primera pregunta pues es ¿cuál es el periódico que más les gusta leer en este caso? ¿Qué periódico les resulta más confiable? Y finalmente, ¿qué secciones consideran más atractivas? ¿Por qué razón compran el periódico? Finalmente, ¿qué precios tienen
los medios de comunicación, en este caso el periódico y la revista impresa. Y finalmente, ¿qué opinan de que los periódicos tengan diferente información? Es decir, ¿qué hace más confiable a uno de otro?